años de ordenado, conocí a un presbítero de otra diócesis y me platicaba una anécdota. Él decía que celebraron sus misas en su parroquia y luego su estilo de espiritualidad era celebrar una misa solo, aparte. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué haces tú eso, no? Si la Eucaristía es el sacramento de la comunidad. Decía, es que cuando yo le celebro a mi comunidad, como que me siento funcionario, no me puedo concentrar, estoy atento a todo lo que pasa, así que necesito yo mi celebración aparte. Creo que más bien nos corresponde sí tener nuestros oasis, nuestras fuentes de espiritualidad, de recogimiento y demás, pero es en la evangelización, es en el celebrar con la comunidad donde también se nutre nuestra espiritualidad. Así que yo creo que si un presbítero está evangelizando en un mercado, celebrando aún en medio del bullicio, tiene la oportunidad de ahí nutrirse y crecer en el seguimiento de Jesucristo. Vamos a pasar al siguiente punto. Les agradezco a todos los que participaron en los grupos. Hubo en todos miembros que asistieron, excepto en el de tribus urbanas, curiosamente, que tiene que ver con los jóvenes, pero en todos los demás hubo participantes. Sus resultados los vamos a guardar, puesto que son una fuente de reflexión, creo, para todos nosotros y de experiencias pastorales. Me voy a permitir ahora exponerles una serie de pensamientos que he titulado Los lenguajes de la urbe. Me parece que corresponde bien al documento escuchar la voz de la ciudad, las voces de las ciudades, aquí en la arquidiócesis, y también creo que es una forma de reflexionar. Vamos a regresarnos para empezar con la 1, no sé dónde dice la realidad. Bien, como primer punto pongo a su consideración lo siguiente. La realidad se articula a través de la palabra o de algún signo. Toda nuestra realidad puede ser interpretada por medio del lenguaje. Lenguaje no solamente verbal, sino también no verbal, y aquí entran rituales, expresiones artísticas. Dice Heidegger que la palabra es la casa del ser. Así que podemos interpretar todo lo que nos rodea también desde el punto de vista lingüístico. El lenguaje representa un estilo de vida. Dice Wittgenstein que hablar un lenguaje es manifestar una forma de existir y de vivir. Y creo que esto tiene muy buena aplicación a la pastoral y a nuestra espiritualidad, porque en nuestra arquidiócesis de México hay una pléyade de lenguajes. Y cada lenguaje corresponde a una forma de vivir. Si comparamos la manera en que se expresan los habitantes de algún barrio en Xochimilco con la forma en que se expresan los habitantes del centro de la ciudad, si vamos a Coajimalpa y comparamos cómo hablan ahí con los que están en el centro de Coyoacán, percibiremos que estos cambios de lenguaje están emparentados con formas distintas de vivir y de interpretar la realidad. Las personas de nuestra arquidiócesis de México pueden además moverse en diversos juegos de lenguaje. Son multilingüísticas. Hay alguien que puede ir al Estadio Azteca y hablar como se habla en un estadio, y a lo mejor también ayudar en un partido político, y ahí tiene otro lenguaje, y tal vez es un miembro activo de nuestra pastoral y en la parroquia utiliza otro lenguaje. Como veíamos en el video, hay jóvenes que hablan el lenguaje del hip hop, pero también estudian en una universidad. Así que es difícil establecer una pastoral que se dirija a las personas como si fueran de un solo corte, sino es una identidad estilo collage, que también se puede definir multilingüística, y creo que eso también lo tenemos que considerar en nuestra pastoral. De hecho, toda la urbe puede ser vista como un complejo simbólico lingüístico. Está llena de símbolos, son mosaicos culturales que conforman toda nuestra ciudad. Y cada realidad urbana
tienen su propio lenguaje. La realidad de los mercados es distinta a la de los centros comerciales, es un lenguaje de nuestros jóvenes, de los niños y en toda una pluralidad. Ahora bien, esto no solamente es un dato sociológico o antropológico que tenga que ver con la ciudad, sino que la misma revelación se nos manifiesta como multilingüística. La Sagrada Escritura es una manifestación de distintos lenguajes, de distintas épocas, de distintas formas de pensar. Así que esto de ver los lenguajes en su pluralidad corresponde al corazón de nuestra fe. Pongo ahí, optar por un discurso fijo en nuestra pastoral, en un único lenguaje, sería contradecir la misma dinámica del Evangelio y del lenguaje humano. Igualmente, perder de vista los elementos fundantes y esenciales de la tradición de la fe de la Iglesia en una confusión de significados sería atentar contra el Evangelio y contra la finalidad referencial a la verdad y consensual del lenguaje. Es decir, tenemos, creo, el reto espiritual y pastoral de llevar el Evangelio y traducirlo, hacerlo entendible en una variedad de culturas, de situaciones. Y tenemos que mantener el equilibrio de no perder el corazón, el núcleo de nuestra fe. Un párroco que tiene que celebrar una Eucaristía en un mercado, pues seguramente no la celebrará de la misma manera que en su templo, no tendrá las mismas facilidades litúrgicas. Y no obstante, tiene que guardar el equilibrio entre sostener la identidad de nuestra fe y adaptarse a la pluralidad de contextos y situaciones. Por eso creo que es recomendable optar por un pluralismo lingüístico pastoral, que brota, por supuesto, de una espiritualidad que se nutre de la pastoral urbana. Una serie de palabras en torno a este pluralismo lingüístico pastoral. Debe ser testimonial. Esta es una palabra que constantemente nos acompaña en la espiritualidad y en el reto pastoral. Un testimonio que sea relacional, que busque el encuentro con los demás. Por supuesto, no es un testimonio exhibicionista, pero sí que se interesa por ir al encuentro con el otro, según la propia contextualidad e historicidad de cada uno. Y que sea significativo. El Evangelio busca ser significativo para los demás. Una siguiente palabra es el que sea implicativo, este lenguaje plural de la pastoral. Es decir, tenemos que involucrar la propia existencia. ¿Cómo evangelizar en tantos lugares de la urbe? Cito al padre Benja Bravo, que dice: no hay recetas. Realmente uno aprende a evangelizar involucrándose. ¿Cómo voy a evangelizar en un mercado, en un centro comercial? Estoy casi seguro que no existe un manual que podamos seguir para lograrlo, sino se trata de uno empaparse de este ambiente y tratar de llevar ahí el Evangelio. Por supuesto que el ejercicio de intercambio de experiencias es un buen ejercicio que nos ayuda a encontrar tips de cómo le hace otro párroco u otro agente de pastoral. Debe ser este lenguaje comunitario y consensual conforme a una eclesiología participativa. No se trata que todos nosotros evangelicemos todo, eso ya lo sabemos, sino creo que es siempre oportuno resaltar la importancia de potenciar a los agentes de evangelización, laicos, que están en nuestras parroquias. Ellos nos pueden ayudar a hablar distintos lenguajes en la pastoral y también en el estilo de nuestra espiritualidad. Sin duda, misionero y hospitalario, no hospitalario en el sentido de los hospitales, sino de acoger a los demás. Ya lo decía el padre Luis Manuel en la primera intervención. Es necesaria una espiritualidad de interés proactivo por el otro, no una espiritualidad intimista, sino una espiritualidad que tenga eco en mi trabajo pastoral y que me lleve a buscar a los que no acuden a mi comunidad por el lenguaje del otro y también receptiva creativamente de la presencia del otro. Se habla constantemente en la pastoral urbana de una pastoral de la acogida, pero no se trata solamente
recibirlos activamente, con interés por el ser de ellos. Y por último, creo que se requiere, y también lo insinúa el documento de las orientaciones pastorales, una espiritualidad del silencio y de la escucha. Hay que escuchar y percibir la realidad. El testimonio de Cristo, que de hecho ya está presente en nuestra urbe. Los signos de los tiempos es un concepto que vale la pena rescatar una y otra vez. La voz de la ciudad, los múltiples lenguajes de quienes son interlocutores de la acción misionera y pastoral de la Iglesia. Esta es una forma de expresar entonces los retos de una espiritualidad con incidencia en la pastoral urbana. Es una invitación que yo me hago en primer lugar de dejarme interpelar por la necesidad de evangelizar más en nuestra diócesis de México. Con esto concluyo y concluimos la propuesta de reflexión de esta espiritualidad volcada hacia